El crecimiento sostenido en el aspecto económico que ha propiciado la inversión extranjera y que genera una nueva clase media que está dando seguridades sin ningún tipo de duda al mundo circundante y el mundo de los negocios y de la prosperidad. La seguridad, tanto en el aspecto de que pasar de un sufrimiento y violencia y muerte se ha pasado a un país seguro en lo personal y también en la inequívoca seguridad jurídica que permite los negocios actualmente con Colombia por parte de todo el mundo. Mi asunto me parece absolutamente esencial para el modelo. También, la tercera cuestión sería la calidad de la democracia y el respeto a la institucionalidad democrática y los derechos humanos. No existe en su país impunidad. Qué importante es eso. Porque en este proceso de paz, del que luego hablaré con brevedad, no está prevista la impunidad. Ni está previsto, sin más, el perdón sin más. Está previsto un proceso de diálogo que tenga consecuencias, viendo naturalmente la calidad. Sí, señor presidente, voy a ser muy breve. Y finalmente el proceso de paz. El que el señor presidente haya dicho que quiera cambiar las balas por votos y que quiera cambiar el cultivo de la coca por cultivos alternativos es absolutamente esencial en ese proceso de paz. Quien fuera ministro de Defensa y asentara los mayores golpes a la guerrilla de las FARC ha elegido el camino, como bien ha dicho, el camino de la paz y el camino del diálogo. Eso yo creo que produce, señor presidente, un modelo ejemplar que debe ser naturalmente referente esta Colombia nueva para los demás y que es una referencia de crecimiento con justicia social, de diálogo pero sin impunidad y de lucha por preservar los derechos humanos. Esa Colombia del presidente Santos, a nuestro juicio, otros les gustarán otros modelos. A mí, personalmente, permítanme que les diga que es el modelo de referencia que a mí me gustaría para Latinoamérica. Muchas gracias, señor presidente. En ausencia del presidente, me permito continuar con la sesión y daríamos la palabra al señor Lange, que es el presidente del Comité Internacional y el rapporteur desde la Comisión INTA. Señor Lange, tiene la palabra. Ja, danke schön. Muchísimas gracias. Señor presidente, me alegra muchísimo volver a verle aquí. Hemos tenido varias ocasiones de hablar, de debatir sobre el acuerdo comercial en Colombia. Como ponente de ese acuerdo comercial, para mí, evidentemente, es muy importante que hayamos hablado y llegado a una comprensión sobre el principio de ese acuerdo, que significa crecimiento para Colombia. En este sentido, creo que ha funcionado bien desde el 2012. En segundo lugar, hemos acordado que, además del acuerdo, hubiera también una hoja de ruta para la mejora de la sostenibilidad. Y no puedo por más que decir que esto es algo que yo aplaudo muchísimo, es decir, que hayamos llegado a un acuerdo en el marco de ese proceso y que hayamos podido dar, pues, pasos concretos para estabilizar este proceso. En marzo estuve por última vez en Colombia y aplaudo el hecho de que podamos hablar de forma abierta lo que funciona y también aquello que no funciona aún demasiado bien. En este sentido, no estamos al final de un proceso, sino al principio de un proceso que nos va a servir para continuar desarrollándonos conjuntamente, especialmente en cuanto se refiere a la garantía de los derechos de los trabajadores. En este contexto, evidentemente, desempeña un papel muy importante el proceso de paz. Usted hacía referencia a distintos estudios. El proceso de paz puede insuflar una bocanada de aire fresco en el acuerdo. Así, se podría reforzar el crecimiento de su país y el acuerdo, por su parte, puede estabilizar aún más este proceso por el acompañamiento de desarrollo económico que supondría. En este sentido, espero que podamos dar continuidad a esta tónica de diálogo y tengo el pleno convencimiento de que este proceso de paz va a ser
una pieza integrante absolutamente esencial para conseguir un buen futuro para Colombia. Tengo aquí en mi mano una publicación de la Fundación Friedrich Ebert que a menudo ha hecho un seguimiento crítico del desarrollo de su país. El título es «Colombia se decide por la paz». Me parece que es un mensaje muy importante que nos impulsa a todos a apoyar este proceso desde una alianza muy amplia, para que no haya pasos atrás. Y en este sentido, la Comisión de Comercio está dispuesta a hacer lo que esté en su mano. Gracias, señor Lange. Tenemos a 15 personas en la lista de intervención y les voy a pedir a todos que sean breves. Quiero comunicarles también que me acaba de llamar la alta representante, la señora Mogherini, que nos dice que ha nombrado a un investigador independiente en el tema que nos ocupaba ayer. Señor Millán Mon. Grupo Popular Europeo y de su coordinador, el señor Preda, que hoy no puede estar con nosotros. El señor Presidente de la República, sea usted bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Es un alto honor el que nos hace y para mí es un símbolo de la relación privilegiada, yo creo que vivimos las instituciones de la Unión Europea y la República de Colombia. Diría más que su presencia aquí es, en cierto modo, una deferencia a este Parlamento y a esta Comisión por el papel tan activo, el papel, iba a decir, de vanguardia, que ha desempeñado en la intensificación de las relaciones entre Colombia y la Unión Europea en los últimos años. En primer lugar, por ejemplo, mediante el acuerdo, antes se refería el presidente de la Comisión de Comercio Internacional, el acuerdo multipartes. Este Parlamento fue decisivo a la hora de ratificar, de conseguir la aprobación definitiva de ese acuerdo que no dejó de ser controvertido en ese momento y que ahora precisamente está contribuyendo muy mucho a relanzar los intercambios comerciales. En segundo lugar, también a la hora de actualizar la cooperación bilateral en Unión Europea-Colombia. Tenemos solo una cláusula phasing out, incluso en materia de cooperación al desarrollo, y va a haber instrumentos de cooperación en el futuro entre la Unión Europea y Colombia, gracias también al papel del Parlamento. Y, desde luego, gracias también al Parlamento, iba a decir que desempeñó un papel especialmente decisivo, como antes lo recordaba mi colega Luis de Grandes, a la hora de eximir a los colombianos en el futuro, en el próximo futuro, espero, de visado. Señor Presidente, usted ha llevado a cabo importantes reformas en los últimos años, convirtiendo a Colombia en una de las primeras economías de América del Sur. El desempleo se ha situado en niveles mínimos históricos, la inflación más baja, si recuerdo bien, de América Latina, e importantes esfuerzos, usted nos lo contaba, en la erradicación, decía, de la pobreza extrema. Las cifras de crecimiento económico del año pasado y del próximo año son realmente impresionantes. Ahora, con este espíritu reformista, usted ha puesto en marcha un proceso muy ambicioso de pacificación interna. Espero que estas instituciones europeas y, desde luego, este Parlamento las sepa acompañar. También en el plano financiero este gran esfuerzo se culmina. Y yo lo que me gustaría es que usted nos contara algo más de qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que espera de las instituciones europeas, qué es lo que espera del Parlamento, qué es lo que espera de la Comisión de Asuntos Exteriores en este proceso pacificador. Y finalizo con una referencia a un tema que me parece insoslayable. Colombia, termino ahora, presidente, es un país muy activo en la Alianza del Pacífico, la alianza o el proceso de integración más similar al de la Unión Europea que existe en América Latina. Cuéntenos un poco, si puede, del momento actual que vive. Nada más y gracias. Dass der Kollege Howard das in kürzerer Zeit schafft. Gracias, señor presidente. La verdad es que me gustaría darle la bienvenida al presidente de Colombia y espero que la reunión de hoy pueda ver realmente que la Unión Europea desempeña un papel más importante a la hora de alentar el proceso de paz en su país, que es real, que es inclusivo y que esperamos de todo corazón que sea un éxito. Y en este sentimiento es verdad que hay muchas partes con las que hay que ir con pies de plomo. Esa posibilidad los apoyan muchos políticos de mi propio país y de Estados Unidos para que haya algún tipo de alto al fuego en Colombia. ¿Esa propuesta la está barajando usted? ¿Qué puede decir al Parlamento Europeo al día de hoy sobre esa posibilidad? Una posibilidad que podría ser una prueba respecto a esa paz que ha de venir. Usted ha defendido a capa y espada los derechos de las víctimas y me congratulo, pero como ya sabe, hace tan solo 2 días se dijo que las delegaciones y los
víctimas que han estado presentes en la ronda de negociaciones de paz en Habana han sido objeto de amenazas de muerte. ¿Qué puede decir usted hoy aquí sobre su capacidad de poder garantizar que los grupos de víctimas no solamente están presentes en Habana, sino que forman parte integrante de esas negociaciones de paz, que esas reclamaciones de restitución que se escuchan no solamente en La Habana, sino en otros lugares? Y también, ¿qué podría decir usted de la protección que se ofrece a los representantes de las víctimas que ya están implicados en este proceso y son objetos de amenazas? Respecto a la seguridad, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Colombia el año pasado fue el año más violento respecto a las víctimas activistas. Y usted dice que acaban de empezar, pero las Naciones Unidas dicen que las violaciones de derechos humanos están por encima de lo normal, 95%, sin más ni menos. De hecho, usted ha sido también víctima por parte de fuerzas del Estado que han tenido que ver en unas infiltraciones en su comunicación, unas escuchas que había. ¿Cree usted que esta situación puede cambiar? Y en último lugar, señor presidente, ¿nos puede decir cuál es el vínculo entre un proceso exitoso de paz y no solamente la restitución para las víctimas, sino también para la rendición de cuentas de violaciones de derechos humanos que pueda haber habido en su país? Muchísimas gracias por su presencia. Les deseamos que tenga un proceso de paz exitoso y que pueda haber paz en su país. A continuación, los coordinadores, que tendrán 2 minutos, y después pasaremos a 1 minuto. El señor Tannock. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor presidente, en nombre del Grupo ECR. Le felicitamos por su reelección en julio para una segunda legislatura en Colombia. Me acuerdo de una visita perfectamente a su país con una delegación. Hacíamos campaña a favor del acuerdo de libre comercio Unión Europea, Colombia, Perú, que se ha aprobado por gran mayoría y ha resultado muy exitoso. Yo soy un gran amigo de Colombia y admiro especialmente el trabajo realizado por su predecesor, el señor Uribe, en esa campaña para derrotar militarmente a las FARC, con usted como ministro de Defensa, para reducir también el crimen y también para conseguir resultados. Unos resultados, un pequeño milagro económico, algo que en su momento se hubiera considerado imposible. Imposible en este país desgarrado por la violencia en su momento. Tienen ustedes unos excelentes resultados. Han superado a Perú, cosa que merece felicitaciones, sin duda alguna. Y aplaudo que este conflicto de décadas se esté aproximando a una situación de paz. Me refiero al conflicto con las FARC. En el caso de la mediación de este proceso de paz, tengo que dar las gracias a Cuba, aunque solo sea por una vez. Espero que este proceso de paz sea un dividendo excelente para su país. Quiero plantear 2 preguntas. En primer lugar, la relación de Bogotá a la luz de la paz posible con las FARC con respecto a su vecino Venezuela, problemático. Con el presidente Maduro nos dicen que la situación es peor que con Chávez, pero tienen ustedes un historial de altos y bajos de relación con su vecino. ¿Cómo valora usted la situación? Y, en segundo lugar, el narcotráfico. En mi país y en otros de la Unión Europea hay un debate en marcha sobre la liberalización de la droga. Y no me refiero a las drogas blandas como el cannabis, sino a las otras también. Usted es un pensador progresista, señor presidente. ¿Cuál es su opinión sobre una revisión o un abandono de la prohibición de las drogas como paso en la política internacional? Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente. Es un gran honor, señor presidente Santos, verle una vez más. Hace más de un año, un grupo de político liberal del Parlamento Europeo le hizo una visita y estuvimos muy impresionados por diferentes aspectos: la política medioambiental, la política social, con asesores familiares y también, obviamente, las negociaciones de paz. Señor presidente, ¿podría arrojar cierta luz sobre cómo estas negociaciones de paz pueden aportar paz estructural? Ustedes están comprometidos, los líderes de las FARC también, pero hay otras organizaciones terroristas, otros partidos políticos, todos juntos. ¿Cómo pueden conseguir
que esa paz sea una paz para el conjunto del país con el resto de organizaciones terroristas. Muchas gracias y le deseo la mejor suerte del mundo en este sentido. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Le quiero agradecer al presidente Santos que haya venido a escuchar nuestras palabras. Nosotros tenemos mucha esperanza y así le felicitamos por este camino que se inició en Oslo y está continuando en La Habana. Pero también voy a serle franco. Tenemos mucha preocupación. Y tenemos mucha preocupación porque en la historia de su país, usted lo sabe bien, otro proceso como fue el de la Unión Patriótica está calificado hoy de genocidio después del asesinato de 5.000 personas desmovilizadas y militantes políticos. Entonces nos preocupan los asesinatos de los defensores de los derechos humanos. El año pasado, 2013, 78. Este año que estamos en curso, 45. Es el primer país en asesinato de sindicalistas. Y nos preocupa que el Ministerio del Interior esté reduciendo los esquemas de protección. Nos preocupa también la reforma de la justicia, la ampliación del fuero militar a pesar de las recomendaciones en contra de los relatores de Naciones Unidas. En el centro tienen que estar las víctimas y las causas estructurales. Las tierras son fundamentales y acabar también con la violencia de los paramilitares. La Unión Europea debe de apoyar, pero debe apoyar, yo creo, condicionado al cumplimiento de los derechos humanos y también acabar con las causas estructurales de ese conflicto. Debe apoyar económicamente los proyectos de las organizaciones de las víctimas y la permanencia en sus territorios de las comunidades campesinas e indígenas. Para terminar, le voy a hacer dos preguntas, si no le importa. ¿Qué medidas va a tomar, presidente Santos, contra el espionaje realizado sistemáticamente por la inteligencia militar colombiana contra los participantes en la mesa de diálogo, tanto la delegación del Gobierno como a diplomáticos y periodistas? Y, en segundo lugar, ¿no cree usted que es un contrasentido mantener conversaciones con las FARC y conversaciones exploratorias con el ELN, dos organizaciones que están incluidas, a petición de Colombia, como organizaciones terroristas en la lista de la Unión Europea? ¿No cree que es momento de cambiar eso para llegar a buen término la paz? Muchas gracias. Sí, presidente, muchas gracias por su comparecencia hoy. Quiero agradecerle su presencia y yo quiero preguntarle por una cosa de la cual ha mencionado algún colega anteriormente, pero que usted no ha mencionado, que son los resultados un año después de la puesta en práctica del Tratado de Libre Comercio y si han tenido ocasión o no de tratar esta cuestión con los correligionarios, las reuniones que han mantenido aquí en Bruselas. Lo digo porque nosotros no tenemos, desde mi grupo, una visión tan positiva como la expresada por algún otro compañero sobre los resultados de los mismos. Nos parece que en estos momentos el propio libre tratado no ha revertido en la población, no ha revertido en la mejora, por ejemplo, de los productores de café, que siguen estando en una situación extremadamente complicada. Y, por los datos que tenemos, además, después de un año de la aplicación, el dinero en negro que circula proveniente del crimen organizado, por los datos que tenemos, sigue en aumento. No ha repercutido en mejores ingresos para el Tesoro colombiano la firma del propio tratado y las consecuencias comerciales que se han derivado, porque las empresas transnacionales cada vez evaden más el fisco. Nos parece que faltan mecanismos de supervisión financiera y también de mayor lucha por la evasión fiscal. Por lo tanto, mi pregunta muy concreta, señor presidente, si usted ha tratado, ya tienen ustedes una evaluación hecha de los resultados de ese TLC firmado con la Unión Europea y si ya ha abierto un diálogo para ver qué cosas se pueden mejorar de algunas de las que le acabo de plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Comenzaría por responder al señor Millán sus preguntas sobre qué espera Colombia de Europa y sobre la Alianza del Pacífico. Nosotros esperamos, por un lado, y mi visita a Europa obedece específicamente a eso, apoyo político. Apoyo político en el momento en que tengamos que tomar esas decisiones difíciles, que posiblemente no dejen satisfechos a todos, posiblemente no dejen satisfechos totalmente a ninguno, pero los buenos acuerdos es cuando se llegan a los acuerdos y todo el mundo queda un poco insatisfecho. Y eso es lo que va posiblemente a suceder, porque tenemos que conciliar
la comunidad internacional, las expectativas de aquellos que, por ejemplo, como están viendo que en nuestro caso es un precedente, está sentando un precedente, van a querer jalonar hacia, digamos, la aplicación a rajatabla de la justicia, que se contrapone frente a aquellos que dicen la justicia no puede ser obstáculo para la paz. Hay que encontrar un término medio. Posiblemente no queden satisfechos ni unos ni otros, pero si logramos la paz, eso es lo más importante y ahí es donde necesitamos el apoyo político. En cuanto a apoyo específico, estamos estructurando un abanico de proyectos en las regiones que han sido destruidas y devastadas por el conflicto. Proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, proyectos, por ejemplo, de convertir a los guerrilleros en guardabosques. Es una idea que yo personalmente tengo, que en lugar de estar secuestrando seres humanos y los llevan a la selva, más bien que secuestren carbono y lo conviertan en bosques, en más bosques tropicales. Ese es el tipo de panorama que yo quisiera tener en Colombia y que la ayuda de la Unión Europea es muy importante. En cuanto a la Alianza del Pacífico, hoy me da mucho gusto poderlo decir, el proceso de integración latinoamericana más exitoso que ha habido en la historia de América Latina. Eso nació de una conversación que tuvimos con el presidente del Perú de entonces, Alan García, y tuvo el entusiasmo inmediato del presidente de Chile y el presidente de México y rápidamente lo convertimos en un proceso práctico, realista, sin mucha burocracia, no hay instituciones que sean las administradoras de la Alianza del Pacífico, pero hemos tomado decisiones concretas que han venido profundizando una integración entre los 4 países de mejor desempeño económico de toda América Latina. Un mercado que es más grande que Brasil, sin estar compitiendo con Brasil, no queremos ser competencia de nadie, con un ingreso per cápita más alto que el de Brasil y que estamos queriendo profundizar, como ustedes lo han hecho aquí en Europa, nuestra integración para fortalecernos, porque aquí la unión hace la fuerza. Queremos establecer relaciones especiales con Europa, con muchos países europeos, ya son observadores, ya están en la lista de los observadores, tenemos 29 países observadores que están viendo este proceso como un proceso exitoso. Paso al señor Howitt. Cese al fuego. Le tengo que decir con toda franqueza que no hay cese al fuego por culpa mía. Yo puse como condición desde el comienzo de las negociaciones que no habría cese al fuego sino hasta el final del proceso. ¿Por qué lo hice? Por las siguientes razones. Primero, porque la experiencia nos ha demostrado que en una geografía tan compleja como la colombiana, un cese al fuego lo que hace es concentrar un porcentaje muy alto de las conversaciones en la administración de ese cese al fuego, de por qué se rompió aquí, por qué se rompió acá. Sobre todo cuando el otro grupo, el ELN, no es parte de ese proceso. Segundo, porque la experiencia nos ha demostrado que las FARC son muy hábiles en aprovechar el cese al fuego para fortalecerse militar y políticamente. Tercero, porque es un incentivo perverso, porque las FARC estarían en el mejor de los mundos, armados, conversando y sin ninguna presión militar. Yo sabía de antemano que iba a ser muy costoso políticamente para mí, y lo ha sido, esa decisión.
porque es muy difícil explicar a la gente que yo estoy hablando de paz en La Habana y sigue la guerra en Colombia. Pero no me cabe la menor duda que es el camino más corto para terminar este conflicto. Y eso es lo que quiero, terminarlo lo más pronto posible, no prolongarlo indefinidamente. La reparación de las víctimas. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para reparar las víctimas. Como lo mencioné, llevamos 470.000 víctimas reparadas, pero tenemos más de 6 millones. El costo fiscal para nosotros ha sido enorme. Es el primer país en la historia que comienza a reparar las víctimas antes de que termine el conflicto. Esa reparación tiene que ser una reparación de todas formas simbólica, porque yo le pregunto, señor Howitt, ¿cuánto cuesta una hija? ¿Cuánto cuesta un padre, una madre? Es imposible de reparar el dolor que ha causado esta guerra. Por eso las reparaciones tienen que ser simbólicas y estamos aprendiendo, y creo que lo acaba de publicar un estudio que hizo la Universidad de Harvard. El proceso colombiano se embarcó en un proceso de reparación de víctimas sin antecedentes en la historia. Generalmente, en conflictos como el nuestro, se repara el 1% de la población. Nosotros vamos a tener que reparar el 14% de nuestra población. Es un esfuerzo enorme, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Que las víctimas participen directamente en la negociación. Pues si usted me dice cómo puedo llevar 6 millones de víctimas a La Habana, pues sería magnífico, pero es imposible físicamente. Por eso, ¿qué hemos decidido? Que unos actores imparciales, o por lo menos con la confianza de las dos partes, la Iglesia y una universidad pública nacional y Naciones Unidas, escojan ellos las víctimas, los representantes de las víctimas, para que vayan y los escuchen. Que no puedan ir todas las víctimas es una imposibilidad física, pero creo que han ido representantes de toda la comunidad de víctimas y era lo que a nosotros nos interesaba. Derechos humanos. Créame, señor Howitt y señores parlamentarios, que Colombia ha venido progresando enormemente en nuestra política de respetar los derechos humanos. Nuestra Constitución es una de las más garantistas que existe hoy en el mundo. Los esfuerzos que estamos haciendo en todos los frentes son enormes. Ya nos quitaron de la lista negra, como lo decía, en varios de los organismos internacionales. No es que nuestro país sea un paraíso en este momento, sigue habiendo violaciones de derechos humanos, asesinatos de sindicalistas, de defensores de derechos humanos, pero cada vez menos, y nadie le podrá decir que esto es una política del Estado, que tengamos rezagos del paramilitarismo y rezagos de grupos violentos que siguen haciendo de las suyas en ciertos sectores. Eso es cierto, pero están siendo perseguidos por el Estado y por el Gobierno en forma implacable. Por supuesto que un asesinato de un sindicalista para mí es demasiado. Y en ese sentido, usted me preguntaba y alguien me preguntaba que por qué hemos reducido los costos de la protección de los derechos humanos, de la protección de los defensores de derechos humanos o de algunos sindicalistas. Mi respuesta ahí es muy clara. Le hemos reducido muchísimo más a otros sectores políticos y otros sectores que también están reclamando protección, que a los defensores de derechos humanos o a los sindicalistas. Tal vez son de los que menos han sufrido la reducción. Lo que pasa es que se volvió ya una costumbre demasiado costosa. Tenemos no sé cuántos miles de personas con carros blindados, escoltas por todos lados, y se ha vuelto demasiado costoso. Estamos restringiendo o estamos racionalizando esa protección, pero créame que
esa protección se la estamos dando a los que realmente la necesitan. El señor Mr. Tannock, muchas gracias por sus preguntas. La política sobre drogas. Yo hace algunos años, hace 2 o 3 años, siendo ya presidente de la República, propuse que el mundo mirara la solución al problema de las drogas con un enfoque diferente, moderno. Colombia ha sido el país, y por eso hablo con modestia aparte, con cierta autoridad moral, como colombiano, el país que ha pagado el costo más alto del mundo entero en esa guerra contra las drogas que se declaró en Naciones Unidas hace 40 años. Hemos perdido nuestros mejores líderes, nuestros mejores periodistas, nuestros mejores policías, nuestros mejores jueces. Logramos desmantelar esos carteles todopoderosos, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, que eran invencibles. Ha corrido mucha sangre. Hemos logrado reducir el área cultivada en coca, pero a veces parecería que, como cuando hace uno ejercicio en una bicicleta estática, mira para la derecha, mira para la izquierda y está como en el mismo sitio, porque aquí en Bruselas siguen consumiendo cocaína, porque siguen consumiendo cocaína en Londres, en Nueva York, en Miami y en Bogotá. Entonces, esa guerra contra las drogas que se declaró en Naciones Unidas hace 40 años no se ha ganado. Y lo que yo he dicho es que necesitamos ver qué estamos haciendo mal, qué podemos hacer diferente. Por eso promoví en la Cumbre de las Américas una discusión y que por fortuna y por primera vez Estados Unidos y Canadá aceptaron. Y hoy se está discutiendo ese tema que va a ser llevado a Naciones Unidas el año 2016 para ver qué enfoques originales nuevos podemos adoptar a nivel mundial, porque ningún país individualmente puede solucionar ese problema. Cualquier acción unilateral está, en cierta forma, destinada a fracasar. No es posible, por ejemplo, en Colombia, que yo le diga a un campesino en un sitio remoto de Colombia que lo tengo que llevar a la cárcel por cultivar marihuana, cuando en el estado de Colorado o de Washington, en Estados Unidos, es legal comprarla. Hay unas contradicciones de fondo en lo que está sucediendo. Por eso yo he propuesto que hagamos una revisión a nivel mundial de este problema que infortunadamente no desaparece y que en muchos casos está creciendo. Venezuela. Mi relación con Venezuela y con los países vecinos. Yo adopté algo que Europa conoce también muy bien, que se llama la Realpolitik. Yo con muchos de nuestros vecinos podemos pensar muy diferente. Tenemos enfoques diferentes, modelos de desarrollo diferentes, pero creo firmemente en tener buenas relaciones en la medida de lo posible con todos los países del mundo, respetando las diferencias y tramitando esas diferencias por las vías diplomáticas y no a través de insultos por los medios de comunicación como sucedía antes. Inclusive yo era un enemigo público con el presidente Chávez de muchos años, pero cuando llegué a la presidencia me di cuenta que eso no tenía ningún sentido, a pesar de las diferencias que siempre tuvimos. Nos ganamos o hicimos el esfuerzo de tener unas relaciones cordiales y eso fue así, yo creo que para beneficio de Colombia y para beneficio de Venezuela y de la región. Y tengo que reconocer, Chávez fue muy importante en el inicio de este proceso de paz. Eso lo tengo que reconocerlo y lo tengo que agradecer. El señor Van Balen, sobre
¿cómo hacemos para que los demás grupos, para que la paz sea estructural? A ver, hay grupos que tienen algún tipo de reconocimiento político, que son las FARC y el ELN. Y hay rezagos del paramilitarismo, que son lo que llamamos nosotros las bandas criminales, las BACRIM. Con ellas no hay diálogo, no puede haber diálogo político. Con ellas, y hemos sido muy efectivos, las combatimos y las desarticulamos, y tenga la seguridad de que las estamos venciendo. Que puede que de este proceso queden algunos rezagos de eso, como quedaron del paramilitarismo, es muy posible. Pero entonces tendremos todas las energías y todos los recursos enfocados para acabar con esas bandas criminales dedicadas de pronto al narcotráfico o a la minería ilegal, pero ya sin el trademark de FARC o el ELN, y tenga la seguridad de que estos grupos todavía tienen lo que llaman militarmente el suficiente comando y control para negociar a nombre de todos sus miembros. Prueba de ello es que cuando las FARC han declarado cese al fuego unilateral, lo han respetado, y lo han respetado todos los frentes. Eso es una demostración de que todavía tienen ese suficiente comando y control. El señor Couso me preguntaba sobre el espionaje. Yo le respondo con otra pregunta. ¿Cómo hacen aquí en Europa para controlar a los hackers? Si usted tiene la solución, por favor dígamela, porque yo no la he podido encontrar. Esta mañana veía yo que en el Financial Times había un artículo del que acaba de asumir como director de inteligencia en Inglaterra, que decía que aquí en Europa los hackers están haciendo, y desde Silicon Valley, en Estados Unidos, haciendo estragos. Pues eso está sucediendo en Colombia. Créanme que es un problema que todos tenemos, todos sufrimos. Yo fui víctima, me penetraron mi computador personal y publicaban mis mails personales. Afortunadamente no había nada que sonrojarse durante mucho tiempo, de manera que esa es una pregunta muy buena, pero no le tengo la solución por ahora. De resto, el señor Urtasun, sobre el Tratado de Libre Comercio. Tal vez aquí hay una diferencia como estructural de forma de pensamiento. Yo creo en el libre comercio, tal vez usted no crea en el libre comercio como factor de crecimiento y desarrollo. Me preguntaba usted por el café. No es por el Tratado de Libre Comercio, pero el café está pasando por el mejor momento de su historia. Nunca antes los cafeteros colombianos habían tenido una bonanza como la que están viviendo hoy. Están exportando todo el café que quieran y puedan a Europa. Aquí afortunadamente lo están consumiendo, y lo que pasa es que hubo una sequía en Brasil que hizo que el precio subiera, y en Colombia hicimos unas inversiones muy grandes para aumentar la producción. Eso es lo que genera un mayor comercio. Lo importante es mantener el acceso a los mercados abierto. Yo creo en el libre comercio, creo que la historia nos ha enseñado que los países que tienen libre comercio crecen más rápido que los países que se protegen, y en América Latina lo estamos viendo con toda la claridad meridiana. Los de la Alianza del Pacífico, que somos amigos del libre comercio, amigos de bajar las barreras del comercio, estamos creciendo a unas tasas mucho mayores que los países que están cerrando sus economías. Y el crecimiento es una condición fundamental para el bienestar de una sociedad, porque sin mayor crecimiento no hay recursos para invertir en lo social. Esa es la forma como nosotros
vemos ese tema en particular. Señor presidente, creo que me he referido a las muy amables y generosas preguntas que me han hecho los señores parlamentarios hasta el momento.